Buenas tardes, soy Mitzi y les voy a presentar el proceso para la emisión de un CFDI. En México, la digitalización de los procesos fiscales ha transformado la manera en la que las empresas documentan sus operaciones y cumplen con sus obligaciones tributarias. Uno de los instrumentos más importantes de este proceso es el comprobante fiscal por Internet, o sea, CFDI de nómina, el cual contribuye a un documento oficial que acredita el pago de los salarios y las demás prestaciones otorgadas a los trabajadores, de servir como comprobantes de ingresos para empleados. El CFDI de nómina permite las autoridades fiscales verificar que esté correcto cumplimiento de obligaciones relacionadas con el impuesto de la renta, que es el ISR, las contribuciones al seguro social, las demás disposiciones establecidas en la legislación mexicana. Con la implementación del CFDI versión 4.0, la pertenencia del complemento de nómina versión 1.0, el servicio de administración de SAT fortaleció los mecanismos de control y validación de la información fiscal, incorporando nuevos requisitos buscando mejorar la calidad de los datos y reducir los errores de emisión de los comprobantes. Estos cambios obligan a los patrones a mantener actualizada la información de sus trabajadores y emitir comprobantes con mayor precisión, garantizando la correcta identificación tanto en emisión como en receptor. El presente trabajo con la finalidad de explicar el complemento de CFDI de nómina y su importancia dentro del cumplimiento de obligaciones fiscales, así como describir las características de la versión 1.0 para la emisión del uso de catálogos de claves autorizados por el SAT en el proceso de validación del timbrado de comprobante, destacando la relevancia de los elementos para asegurar la legalidad y la validez. Vamos con el paso 1, que es el concepto de CFDI de nómina y su importancia en el contexto de las obligaciones fiscales. El CFDI es un documento electrónico mediante el patrón acredita los salarios, prestaciones, indemnizaciones, aguinaldos, primas vacacionales y los demás conceptos derivados de la relación social. Este comprobante, conforme a las disposiciones fiscales establecidas por el servicio del SAT, contribuye a la evidencia oficial del pago realizado al trabajador. El CFDI de nómina es una obligación para los empleadores que realicen sus pagos por conceptos de sueldos y salarios, ya sean personas físicas con la actividad empresarial o personas morales. Su importancia radica en comprobar legalmente que los pagos efectuados a los trabajadores cumplir con las obligaciones fiscales establecidas y facilitar las deducciones autorizadas por el patrón, proporcionar al trabajador un comprobante válido de ingresos y permitir al SAT fiscalizar de manera electrónica las operaciones realizadas con la nómina y disminuir la evasión fiscal mediante la validación automática con la información. Luego, descripción de la versión 1.2 del complemento de nómina y el cambio a la versión 4.0. El complemento de la versión 1.2 es un complemento obligatorio que incorpora el CFDI, proporciona información específica de los pagos realizados a los trabajadores. Aunque el CFDI evolucionó en la versión 4.0, el complemento continúa siendo la versión 1.2, pero adaptado a los nuevos requisitos de comprobante fiscal, que entre estos destacan la incorporación obligatoria del nombre del trabajador, exactamente como aparece en su constancia fiscal, validación del RFC del empleado, inclusión del código postal, del domicilio del receptor, y mayor control en la cancelación de los comprobantes, nuestras validaciones automáticas para reducir los errores y mejor integración en los catálogos oficiales. Los requisitos mínimos para la emisión de CFDI 4.0 de nómina es la información del emisor, eso es el RFC, el nombre de la razón social, el régimen, el código postal. La información del receptor tiene que ser igual: RFC, nombre completo, código postal, régimen fiscal con comprobante y el uso de CFDI. La información de pago es
fecha de pago inicial y final del periodo, número de días pagados, tipo de nómina ordinaria o extraordinaria, percepciones, sueldos, horas extra, vacaciones, bonos, comisiones y gratificaciones. Tiene que tener también las deducciones, que es el SR, cotas del IMSS, préstamos, pensiones alimenticias, además que también tiene que tener el salario base cotización y el salario, salario mínimo. Otros pagos sería el subsidio para empleo, reintegros, compensaciones. Datos del timbrado, el folio fiscal, el uso de USID, sello del SAT, sello del SAT de emisor, cadena original, fecha de certificación. Ahora, la explicación sería de las claves y del uso. Las principales claves del uso de FFDI de nómina se tiene que sacar del SAT. Ahí hay un catálogo justamente para determinar cuál es la correcta, ya que normalmente se actualizan al año. A veces puedes usar una clave del año pasado, pero ya no es la correcta. Y el catálogo tiene todo, de todo, tipos de percepción, deducción, pagos, incapacidad, nóminas extraordinarias, la PTU, régimen fiscal, el uso de CFDI, catálogo de jornada y el contrato y en la nómina. El proceso de timbrado del CFDI es que uno, la elaboración. El patrón genera la información correspondiente a la nómina utilizando un sistema autorizado, que normalmente, bueno, el que conozco es el Combat. Validación. El sistema verifica el RFC, datos fiscales, catálogos del SAT, cálculos, formato XML, el timbrado. La información es enviada al proveedor autorizado de certificación, que es el PAC, quien valida la estructura y asigna un USID, sello digital, fecha y hora de certificación y cadena original. La entrega. Al patrón le entrega al trabajador el archivo de XML y la representación impresa del PDF. En conclusión, la correcta emisión de un CFDI de nómina representa una responsabilidad tanto administrativa como fiscal de los empleadores para mantener actualizada la información de los trabajadores y utilizar adecuadamente los catálogos oficiales y emitir comprobantes correctamente a los timbrados. Permite cumplir disposiciones legales para evitar sanciones y facilitar las revisiones fiscales. Asimismo, el uso de las herramientas tecnológicas de sistemas especializados ha permitido automatizar una gran parte del proceso de elaboración de nómina, disminuyendo errores humanos y optimizando la administración de los recursos empresariales. Normalmente para la revisión de los timbrados, el programa que yo conozco es el OneFactor, que el OneFactor te baja el uso del USID, te baja todas las percepciones, las recepciones, el total, el neto, las deducciones, ya que así facilita mejor para la revisión de los FDIs en nómina, o puede ser de todo tipo, depende de si son FDIs también, que depende de son emitidos o recibidos, ya que con ese programa puedes revisar todo. Y pues este es todo mi conclusión. Muchas gracias. Tengan bonita noche.